¿Y qué tal, viajeros en el tiempo? El día de hoy nos ubicamos en el Cerro del Obispado, muy precisamente en la casa del señor Eugenio Garzazada. Puedes visitarla, está abierta todos los días hasta las 6 de la tarde, es un museo abierto al público. Y bueno, para hablar de la actualidad de Monterrey y para hablar de nuestro progreso y de nuestra industrialización y de nuestra grandeza, es importante hablar de este personaje, ¿sí? Él fue hijo de Isaac Garza y de Consuelo Sada Muguerza. Él tuvo un hermano de nombre Roberto, quien es menor. Con él hicieron algunos negocios, ya te los voy a ir platicando más adelante. Y fíjate, ellos son una familia que viene de la época de la Revolución Mexicana. En ese momento, cuando don Eugenio era un joven y estaba el apogeo de la Revolución Mexicana, ellos tuvieron que irse a Estados Unidos. Se fueron a Estados Unidos y don Eugenio Garzazada, allá de aquel lado, se puso a estudiar la preparatoria. Inclusive llega a graduarse como ingeniero civil. Y allí es donde descubre una de sus más grandes pasiones, que es el fútbol americano. Ay, ¿qué onda? Mira, ven, déjate, sigo platicando. Esta es la casa, como te contaba hace rato, de don Eugenio. Tiene una particularidad, los espacios familiares están amplios para que ahí la familia pudiera, digamos, tener un momento de esparcimiento. A don Eugenio le apasionaba mucho tocar el piano, entonces digamos que ese era como que el momento más íntimo de la familia en el que él tocaba su piano. Cuenta la historia que don Eugenio entraba por aquí con su automóvil, pero antes de llegar aquí le decía al chofer, hey, date otra vuelta y dale otra vuelta. Entonces era como que el tiempo en el que don Eugenio dejaba los problemas de la empresa. Haz de cuenta que aquí se quedaban los problemas de la empresa Cervecería Cuauhtémoc y él entraba ya como un padre de familia. La casa tiene otra particularidad, que los espacios como por ejemplo su recámara, su sanitario y un despacho que él tenía son muy pequeños. Después vamos a ver si tenemos la oportunidad de ingresar y si nos dan chance de grabar algunas escenas y transmitírselas en algún otro videíto. Por lo pronto, él llegaba a su casa, también cuenta la historia, que él llegaba, se quitaba su sombrero, lo ponía por ahí, se quitaba su chaqueta, la colgaba, y ahí donde dejaba su ropa, ahí se quedaban los problemas de la empresa. Una persona muy inteligente. Y otra cosa, desde los balcones de la casa, él se asomaba y veía para acá, para este lado, y decía, ah, de aquí tengo una vista muy preciosa para mis empresas. ¿Sí? Don Eugenio en 1917 viene a Monterrey y cuando vuelve a la cervecería Cuauhtémoc y Famosa, entra como auxiliar en el departamento de estadísticas. Y bueno, también terminar de decirte que fue un hombre sencillo, un hombre simple, un hombre nada engreído. Se cuenta que tenía tres camisas blancas, tres trajes, unas 5 o 6 camisas blancas, y eso era todo. Hay una historia que me gusta mucho de don Eugenio que dice que él tenía un sombrero y lo usaba mucho, entonces la esposa le regala otro, le dice, ten mi amor, pues ya tienes un sombrero, usa otro. Y entonces resulta que ese sombrero nuevo, un día, don Eugenio, sin decirle a la esposa se da cuenta que el sombrero lo traía el chofer y le dice, ¿y tú por qué traes el sombrero de mi marido? Y el chofer le dijo, ay señora, pues don Eugenio me lo regaló. Después la señora va con don Eugenio y le dice, ¿por qué le regalaste el sombrero al chofer? Y le dice, ay mujer, es que yo nomás tengo una cabeza, ¿para qué quiero tener dos sombreros? Desde el inicio de su carrera promovió sueldos dignos para los trabajadores. Con el tiempo asciende al departamento de ventas, siempre buscando la expansión de sus negocios. Con el tiempo llegó Crisa en 1930, empaques de cartón Titán y Graforregio, entre otros. Y bueno, así fue como él inició su carrera dentro de la empresa familiar. Y aquí seguimos en los patios de la escuela Carmen Romano, una escuela viejísima, icónica de la ciudad de Monterrey, antiquísima, bonita. Mira, ¿qué te parece venir aquí a estudiar música y danza
Es una preciosura de escuela, de lo bonito que tenemos aquí en el Obispado de Monterrey. Que antes era la zona, digamos, más elegante, la más nice, la más pipiris nice, pero porque en ese entonces pues no existía Valle del Valle, no existía, digamos, las zonas más exclusivas de San Pedro, pero bueno, esta era la parte más nice de la ciudad de Monterrey. Fíjate que en el año de 1957 él crea el fondo de la vivienda de su compañía Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Cuando mueren sus padres, cuando muere Isaac Garza, él toma el poder y toma las riendas de la empresa. De hecho, cuando él crea ese departamento de vivienda, se crea antes, mucho antes que el Infonavit, y ya siendo él el líder de la cervecería, él es también el líder del grupo Monterrey. Estamos aquí en la colonia industrial y vamos a ir a conocer el punto exacto donde fue el trágico final del señor Eugenio Garzazada. En estas avenidas, Luis Quintanar y Julián Villagrán, unos integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, sometieron a don Eugenio Garzazada. Se cuenta la historia que ellos venían transitando por aquí, por estas calles, en su auto. Aquí fueron alcanzados por los asesinos. Y bueno, este es el memorial donde quedó plasmada para la historia el día en que Eugenio Garzazada pierde la vida. Muy cerquita de donde él trabajaba. Su oficina queda aquí nomás. Él ya estaba casi a unos metros de llegar a su centro de trabajo. Cuenta la historia que venía Eugenio Garzazada en su auto por aquí, y aquí ya lo estaban esperando unas personas en una camioneta, ¿sí? Aquí fue una pelea intensa. Don Eugenio portaba una, ¿verdad? Y pero pues no pudieron repeler el ataque. Se fue ahí, se midieron uno con uno. El guardaespaldas atacó. Eugenio Garzazada trató también de defenderse y luego traían un acompañante. El caso es que pues pierde la vida y queda este rinconcito marcado para la historia. Y bueno, aquí es donde termina la historia de Eugenio Garzazada. Te voy a seguir platicando, te voy a leer una anécdota, pero vente, acompáñame. Antes de retirarnos de aquí del memorial, te quiero leer un extracto de un librito que encontré por aquí de Eugenio. Decía el librito: la luz roja del semáforo en la esquina de la calle Quintanar y Villagrán distrajo en sus pensamientos a don Eugenio, pero la alerta surgió de pronto cuando una camioneta Falcon los interceptó, impidiendo el avance de su auto. Dos hombres jóvenes armados bajaron rápidamente para someter al conductor y su ayudante, mientras uno más sacó con violencia a don Eugenio del asiento trasero. La resistencia que opuso don Eugenio y su intento por defenderse con la vieja pistola que portaba desató la balacera en la que el empresario fue abatido. Y bueno, así es más o menos como don Eugenio nos narran que pues aquí lamentablemente le quitaron la vida. Un hecho muy lamentable, muy trágico. Don Eugenio no merecía morir de esa forma. Él tenía planes y su visión era impresionante. Lo vamos a seguir viendo más adelante, así que vente, acompáñame. Fíjate que don Eugenio tenía una visión muy importante dentro de sus negocios, y él crea la fábrica de Malta, que es para darle alimento a todo lo que tiene que ver con el criadero ganado bovino y todo eso, y también hacen la fábrica de corcholatas. Fíjate que la historia del tecnológico es una historia bien padre, porque a raíz de la cervecería se tuvieron que ir creando que la empresa de cartón, que la empresa de vidrio, que la empresa de los corcholatas, y después tuvieron que capacitar técnicos porque los traían desde Estados Unidos. Entonces así es como en una casita de aquí del centro inicia las operaciones el tecnológico de Monterrey, y después se convirtió a lo largo, ¿verdad?, en ese mega escuelón que es hoy en día una de las escuelas más prestigiosas
de México. Vente, estamos aquí en La Purísima. Otro de los grandes, digamos, aportes que tuvo don Eugenio a la sociedad fue que junto con su esposa y su hermano crearon el Colegio La Salle y también crearon el Colegio de Isabel la Católica. ¿Te fijas cómo don Eugenio comenzó a observar y a darle la importancia de vida a la educación? Pues claro, porque él, como él venía de recibir una ingeniería civil en Estados Unidos, pues él vio que para poder llegar a ser una sociedad de alto nivel, pues tenía que haber una educación de alto nivel. ¿Te fijas? Un hombre visionario, emprendedor. Muy bien, después te voy a platicar de esta fuente, después, tiene una historia muy padre, pero eso te lo cuento después. Ahora sí, y bueno, estamos aquí en la iglesia de la Purísima. Don Eugenio tenía una tradición familiar que era asistir a la iglesia, digamos que cada domingo. Si te fijas, esta iglesia de la Purísima y su casa está a unos cuantos minutos, o sea, por esta avenida llegas prácticamente. Bueno, el día que fallece o el día que arrebatan la vida, mejor dicho, a don Eugenio, ese día en la empresa se suspenden labores, ya no se trabajó por ese día. Se trajo el cuerpo aquí a esta iglesia, que era su iglesia en ese entonces, era la que él asistía. Entonces puedes imaginarte todos los alrededores de la Plaza de la Purísima lleno de gente, lleno de gente. Se cuenta la historia que solamente ha habido dos personajes en esa época que habían podido abarrotar las calles el día de su funeral, que había sido Gonzalitos y luego don Eugenio. Y pienso yo que en la época moderna, Pipo, yo creo. Entonces, ese día aquí estuvo el gobernador del estado de Nuevo León de aquel entonces, que se llamó Pedro Zorrilla Martínez, y el presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, del cual te voy a platicar lo que se cuenta de él en el caso del señor Eugenio Garzazada. Fíjate que hay una cosa ahí curiosa en el caso de la trágico final de Eugenio, de don Eugenio. Se dice que el presidente de México, Luis Echeverría, estaba enterado porque se filtró una información, él sabía que había un complot para secuestrar a don Eugenio, pero don Eugenio, listo, le dice a su familia, si algún día me llegan a secuestrar, no den ni un peso por mí, déjenlo. Entonces, la Liga Comunista pretendía pedirle de rescate 5 millones de pesos y la liberación de algunos compañeros que estaban presos allá en el penal del Topo Chico. Eso es lo que cuenta la historia. Hay un libro que habla sobre esto y menciona que el presidente Luis Echeverría sabía, conocía el caso, sabía de los personajes que estaban pensando esto contra el señor Eugenio. Y bueno, la verdad histórica quizás nunca la sabremos. ¿Sí? Eso es lo bonito y eso es lo entretenido de la historia, que nosotros podemos entrelazar todas las anécdotas y todas las crónicas y saber, al final de cuentas, a nuestra propia decisión, quién tiene razón y quién no. Y bueno, entonces digamos, esa es la parte negra, oscura de la historia. Fíjate que si el presidente de México sabía, ¿por qué nunca lo puso al tanto y por qué no le mandó, ¿cómo se puede decir?, alguna seguridad? No, nunca lo sabremos, está muy complicado. El caso es que, bueno, así fue como perdimos a un gran visionario en Monterrey. Bueno, mis queridísimos viajeros en el tiempo, por mi parte es todo. Si tú tienes interés por conocer algún personaje o algún suceso de Monterrey, nuestra región o nuestra zona noreste o por qué no de nuestra América o de nuestro México, no dudes en dejar aquí abajo tu comentario, regálame tu like y tu suscripción y bueno, nos vemos hasta el siguiente capítulo. Chao.